tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito. Quizás para shorts quede largo, quizás para video quede corto. Pero bueno, en esta caja, en la presencia de esta caja, están todos los materiales que encargué, o deberían estar todos los materiales que encargué para, bueno, la realización de un tablero eléctrico para una cantidad determinada de circuitos y haciendo una distribución equitativa, llamémosle, para, bueno, que cuando algo genere una fuga o genere un corto, no se queden, o sea, no sea algo general, que esté todo mucho más sectorizado. Y bueno, nada, obviamente vamos a poner más de un diferencial, vamos a poner varias térmicas que las calculé en base al consumo que van a alimentar esos circuitos. Así que bueno, en esencia tenemos cable de 4 unipolar rojo. Nos vamos a manejar o voy a manejar el tema con una línea azul y roja y otra marrón y azul para, bueno, diferenciar a qué circuito pertenece cada una. Y de paso, para, ya que pueden llegar a viajar dos circuitos por la misma cañería, que no se crucen. He visto en algunas oportunidades que en algunos clientes saltan los diferenciales y no entienden muy bien por qué. Bueno, desarmando y revisando, el amigo Miguel se debe estar riendo, pasa que pasan, valga la redundancia quizás de mis palabras, pasan la cinta con los dos circuitos y se les mezcla el neutro. Por eso yo trato, para, obviamente, una cuestión que a uno no le pase esa situación, o a futuros técnicos que por ahí vayan, no tengan que andar renegando con que hay dos cables celestes, dos neutros completamente, y obviamente dos fases, que esas sí las podemos diferenciar asignándole los colores de R, S y T si fuese un tablero trifásico. Estamos hablando corriente monofásica y hacer una distribución lógica de circuitos. Espero ser claro y que se entienda. Bueno, los cables en principio para hacer el cableado del tablero llegaron bien, llegaron los azules, llegaron los rojos y el marrón. El marrón, bueno, lo entregará quien quiera. Lo colocaré veré si lo hago para tomas, lo hago para luces. Bueno, tenemos las térmicas. Veo que hay un popurrí de marcas. La verdad que lo estoy abriendo junto a ustedes. Espero que esté todo lo que pedí, porque bueno, me llama un poco la atención la ausencia, o no la ausencia, quizás que haya entrado todo dentro de esta caja, que no tiene unas dimensiones demasiado grandes. Me preocupa el gabinete o la caja exterior, y digo exterior porque va apoyada sobre la pared, no embutida. Sigo trabajando con el sistema de reordenar los circuitos y atornillar, abulonar o amurar dentro de, o sea, sobre la caja tablero existente. Espero ser claro, porque bueno, esto no tiene ninguna improvisación, simplemente grabo y comento lo que pueden llegar a estar viendo. No se asusten si en algún momento vieron en una caja una térmica de 40, dado que bueno,
Esa la tengo que poner en el tablero primario, o sea, en este caso, en este local, está el medidor, arriba hay un disyuntor y una térmica. La térmica y el disyuntor van a ser reemplazados, así que bueno, si llegan a ver una térmica de mucha capacidad, no se asusten porque no es para el tablero, solo la general quizás sea de 32. Después van a ser todos circuitos de 10 amperes, 16 y posiblemente algunos de 20. Por eso, bueno, voy a reemplazar la existente en el tablero general como para que se cumpla la norma o el cálculo de que la térmica general tiene que tener el doble de la potencia más utilizada, más requerida, más instalada en el tablero. O sea, si la más grande que voy a poner es una térmica de 20, la general debe ser de 40. Bueno, acá está el otro rollito de cable que ya tenemos ahí. Bueno, la caja... No, en serio. Porque este es un pequeño tablerito secundario que yo voy a... Me había olvidado de ese detalle. Lo que no está es el... No está, en serio. El gabinete donde tengo que generar y hacer dicho tablero. Acá van a ir simplemente dos térmicas, dado que esto va instalado en un primer piso para llevarle iluminación a la marquesina del lugar y para sacar una línea para un aire acondicionado. Después no hay más nada ahí. Ahora se están manejando con el método enchufar el cartel a la noche. O sea, hay un cable tipo taller en el piso y suben y conectan la ficha macho. Bueno, enchufan el cartel y lo prenden. Para eso pedí este tablerito o esta caja exterior para armar un circuito. Se evalúa la posibilidad de ponerle un timer para que prenda y apague solo. De todas maneras, yo le sugerí un fotocontrol. Acá lo que están viendo es cable tipo taller, sí, cable tipo taller, 2x2,5. Dado que, bueno, yo lo pedí Syntenax o cable tipo energía, y me preguntaron de una opción un poco más económica. Así que bueno, se decantaron por comprar el tipo taller. ¿Para qué sería eso? Bueno, yo cuando les haga el video del lugar, después, les voy a mostrar un sótano. Tienen un sótano con todas las dimensiones de la parte superior. O sea, hay un sótano que tiene la misma cantidad de metros cuadrados que todo el negocio de arriba. Por ahí no estoy siendo muy claro, pero bueno, sepan disculpar. O sea, ¿por qué hago esta salvedad? Porque generalmente donde hay sótanos tienen las dimensiones de una habitación o quizás dos, pero no son sótanos de la misma, llamémosle, dimensiones que la planta baja. Así que bueno, esa línea va a salir de... Bueno, siempre se cae algo en el taller. Esa línea va a salir del tablero general. Va a salir del tablero general y va a llegar a alimentar otro tablerito. Ya estaríamos en un tablerito terciario, bueno, pero son seccionales. Es un lugar grande y hay que seccionar. Muchos dirán,
por lo que vos estás diciendo, ahí se necesitaría cambiar de servicio, pasar a un servicio trifásico. Sí, coincido con ustedes, pero bueno, no me consideraron la idea. Me pidieron que eh, ponga todo más o menos a... No digo a reglamento, porque no hay nada a reglamento en ese local. Eh, Incluso Bomberos le pidió que tenía que haber una puesta a tierra y el electricista que estuvo antes puso la jabalina, llevó el cable de tierra hasta el tablero, pero muere ahí. Después se los voy a mostrar. Incluso creo que si me fijo, hay algún short donde se ve ese detalle. El amigo Miguel ya debe haber puesto atención y ya sabe en qué momento y en qué video y de qué lugar estoy hablando. Bueno, y después acá tenemos menudencias que he pedido. Estos son algunos testigos que suelo poner para bueno, saber que para que la gente se ahorre el trabajo de salir a ver si es general o es algo parcial o puntual de algún circuito. Bueno, me tienta mucho abrir la bolsa para mostrarles, pero bueno, con una mano se dificulta, decía el manco mientras se... no, mentira. Bueno, nada, tal como lo pensaba, voy a tener que hablar con el cliente porque no me mandó el gabinete o la caja exterior de 30 bocas. Yo sabía que acá no podía entrar eso, pero bueno, lo debí objetar cuando me trajeron la caja. Lo que pasa es que fue un cadete y por más que le diga, que entra por un oído y le sale por el otro. Así que bueno, los materiales están todos. Esto que estoy sosteniendo lo pensé, pero no lo dije. Son grampas del tipo medio omega. Se imaginarán para qué es. Es para llevar atornillada, amurada, en forma prolija, la línea que va a ir hacia el sótano. Pero bueno, nada, voy a tener que hablar con el cliente porque falta lo más importante. O, a uno le falta una térmica, le falta un disyuntor, tengo para prestarle y después cobrárselo. Un poco de cable tengo. Lo que no tengo es un tablero para 30 bocas. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Espero que estén teniendo un excelente miércoles, pero uno de esos miércoles donde uno dice la rompo, y en el buen sentido. Y nada, acá me veo imposibilitado de hacer lo que tenía pensado porque falta eso. Y bueno, era obvio, era muy chica la caja. Pero pensé que la habían parado y todo el resto estaba ordenado barra organizado para que entre en el envío. Capaz que es el cadete de esta gente, se le quedó en el auto o bueno. Así que voy a ver si ahora le digo al muchacho que me mande el material faltante. Así que bueno, seguramente sale charlita. Les mando un abrazo, un saludo a los amigos. Bueno, mi querido amigo Gregorio, que haga algún videíto. Gregorio, te pedimos todos que hagas un video. Incluso el amigo Roberto, el amigo Tito, siempre comentan que disfrutan mucho de tu contenido. Así que no pienses que yo lo digo solo porque somos amigos. Hay gente que valora mucho lo que haces y le encuentra el sentido cuando es un video humorístico, cuando es un video serio. Así que te mando un abrazo. Lo mismo que el querido amigo Miguel, bueno, a todos los amigos. Lorensis en YouTube. No sé si yo a Lorensis lo aprecio mucho. Tiene una dialéctica y un nivel cultural derivado en inteligencia también, que bueno, hace que uno admire ese tipo de personas y
obviamente el cariño del querido amigo Roberto, el querido Tito, el querido Eugenio, los amigos Pablo. Estuve cambiando unas palabras con Pablo Mónaco, fanático de Fiat, fanático, o capaz que me equivoco, pero bueno, tiene bastante fresca la data de los Fiat y en qué momento cambiaron la motorización. Yo de esos detalles, la verdad, no sé mucho. Así que nada. Un saludo a todos los amigos, Fernando Asame, Facundo Faraone, Diego Díez, Jonathan, querido amigo Jonathan, el querido amigo Juanqui. Bueno, les mando un saludo a todos, Gastón Montenegro, Adriano Track. Pero bueno, a esos amigos los tengo en Instagram. Entonces de vez en cuando, bueno, nos mandamos algún mensaje o le marco alguna foto con algún me gusta para que obviamente sepan que uno está y sigue su contenido, y cuando tienen algún logro, obviamente uno se alegra y los felicita. Bueno, espero que como dije, tengan un lindo día. Yo ya arranqué complicado. No me van a ver volverme loco, sinceramente, por la cuestión de que eh, yo había pedido unas condiciones de pago, eh, bueno, eh, 50% adelantado, 50% al finalizar. Me propusieron hacer 3 tercios. Bueno, ahora no podés tener la exclusividad de que me ponga a hacerlo. Entonces, hasta tanto no me mandes, karma inmediato. Ahora creen el karma, el pelotudo. No, toda acción buena, acción negativa que uno haga en la vida, va a tener una consecuencia, o positiva o negativa. Esto obviamente fue una equivocación, un error. Se pudo haber quedado en el auto de quien lo trajo, pero nada, no me voy a poner muy nervioso porque no llegó el tablero que corresponde, o el gabinete que corresponde. Porque esta gente, obviamente ahora con los feriados que aparentemente se instauran, querían que me quede trabajando puertas cerradas, cosa que está bien. Si no, vamos a tener que hacerlo en la noche. He trabajado en varios lugares en la noche, eh, o sea, en el oficio de plomero, electricista o gasista, ¿no? En la noche revoleando el pacau de pobres ahí, levantando trabas. No, está bien. Eso es lo que pasa cuando uno no está bien de la cabeza. Eh, Gente, les mando un saludo y les pido disculpas. Comprendan que no estoy bien. Gracias.